Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con la parte 2 de Crecimiento y Desarrollo 2, justamente. Como les había mencionado, en esta segunda parte vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de las gibrelinas. Las gibrelinas promueven el crecimiento al igual que las auxinas. Estas figuras de acá muestran a grandes rasgos el efecto del agregado de gibrelinas, sobre las plantas. En esta figura se ven plantas de la misma edad, a las cuales se le agregaron distintas concentraciones de una de las gibrelinas, K3 en particular. Esta figura de acá muestra plantas normales a la izquierda y una planta mutante a la derecha que es incapaz de sintetizar gibrelinas, con lo cual su tamaño está reducido drásticamente. Esta figura de acá muestra un efecto particularmente notorio de las gibrelinas sobre unas brásicas, donde las plantas de la derecha tuvieron agregado de gibrelinas y las plantas de la izquierda no. Obviamente todas estas plantas tienen la misma edad, o sea, por eso son comparables. Esta figura muestra el efecto de la gibrelina sobre el crecimiento de los frutos, de uvas en este caso. Y por último, esta de acá muestra una planta de arroz, ahí central, que se conoce como bacanae o plantas tontas, son plantas de arroz que son infectadas por un hongo, que es Gibberella fujikuroi, que justamente genera gibrelinas, de ahí el nombre de las gibrelinas, del hongo, Gibberella, y esa síntesis de gibrelinas generada por el hongo produce el crecimiento de las plantas, que se alargan mucho, generalmente tienen mucha tendencia a volcarse, de ahí el nombre de plantas tontas. Pero fundamentalmente podemos hacer un esquema muy similar al que hicimos con auxinas, en donde podemos decir que las gibrelinas efectivamente estimulan el crecimiento. Acá se muestran algunas características básicas de las gibrelinas. Como les dije, además de estar presentes en plantas, son producidas por un hongo, Gibberella, y a partir de ese hongo fueron identificadas en la década del 30, porque ese hongo producía esa enfermedad que les decía de plantas alargadas y débiles. Derivan del N-caureno, que es un diterpeno, que tiene 20 átomos de carbono, y tienen 4 anillos en general con distintos sustituyentes, que le dan distinta especificidad. Ahí, por ejemplo, tenemos indicadas dos gibrelinas, GA3 y GA1. De cualquier manera, el aspecto importante es que son sintetizadas en general en tejidos en crecimiento activo. Nuevamente, al igual que hicimos con las auxinas, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es que las gibrelinas promueven el crecimiento? Hay varias vías, dos de las cuales son que las gibrelinas promueven la expresión de quinasas dependientes de ciclinas y de expansinas. En esta figura de acá se muestran dos CDKs de arroz, esta y esta, que muestran los niveles de expresión luego de cierta cantidad de horas, que se muestran en el eje X, después de la aplicación de una gibrelina, de GA3 en particular. Y lo que se ve es que los niveles de expresión aumentan prácticamente al cabo de 2-3 horas de la aplicación de gibrelina, ya se pueden ver aumentos importantes. ¿Qué es lo que producen estas CDKs? Las CDKs están involucradas fundamentalmente, como vimos en la clase 1 de crecimiento y desarrollo, en la división celular. Que eso, si esas células después aumentan su tamaño, generan mayor crecimiento de los órganos. En la figura de la derecha, esta de acá, se ve la expresión de expansinas. Las expansinas, además de responder a las auxinas, pueden responder a las gibrelinas. Y acá se ve cómo es la expresión de una expansina 4 de arroz en particular, esta de acá, en función de las horas después de un tratamiento con gibrelinas en el panel de la izquierda, y también se ve que aumenta la expresión de las expansinas. Una respuesta parecida ocurre cuando las plantas están sumergidas en agua.
que eso se ve en la figura de abajo, en donde los niveles de expresión en función del tiempo, tanto con la aplicación de gibrelinas como cuando las plantas están sumergidas en agua, eso provoca la mayor expresión de las expansinas, decía, perdón, y eso lleva a mayor crecimiento. La idea de que cuando las plantas están sumergidas eh, aumentan la expresión de las expansinas y eso provoca un aumento en el alargamiento de las células, es uno de los mecanismos de tolerancia a la inundación. En la clase 5 de agua se explicaba como uno de los mecanismos de tolerancia a la inundación la generación de arénquima en las raíces. Esa generación de arénquima en las raíces permitía la difusión de oxígeno de las partes aéreas hacia las raíces que tenían problemas justamente para respirar por la falta de oxígeno, por la anoxia en un suelo inundado. Ahora, para que exista el transporte de oxígeno de la parte aérea a la parte radical, las hojas tienen que estar en contacto con el aire. ¿Sí? En cultivos de arroz, en donde las plantas son relativamente bajas, si el nivel de agua es muy alto, las hojas también quedan sumergidas. Y eso es un problema, obviamente, para la difusión de oxígeno. Esta respuesta, que permite un mayor crecimiento, permite que las hojas se mantengan por encima de la película de agua. Pero bueno, saliendo del tema de la inundación, esta figura lo que muestra es que las gibrelinas aumentan los niveles de CDKs, que son responsables en gran medida de división celular, y también de expansinas, que son responsables del aumento en el tamaño celular. Como vimos en la clase 1, para que exista crecimiento, en general tiene que haber división celular, aunque la división celular per se no provoca crecimiento, pero sí lo condiciona. Porque si tenemos una gran cantidad de células y después esas células pueden aumentar su tamaño, aumenta el tamaño del órgano. Es decir que podemos agregar elementos a nuestro esquema. A las gibrelinas pueden aumentar los niveles de expresión de las CDKs, que provocan división celular, y de las expansinas, que aumentan la extensibilidad de las paredes. Ambos procesos conllevan a un mayor crecimiento. Bien, acabamos de decir que las gibrelinas promueven la expresión de CDKs y de expansinas. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es el proceso por el cual se activan estos genes? Acá tenemos un esquema que muestra ese proceso. Si se fijan bien, es bastante parecido al de las auxinas que ya vimos. Tenemos un receptor, que es HID, es el receptor de las gibrelinas, y después tenemos factores de transcripción, que son los PIF, y represores, que en el caso de la vía de las gibrelinas son las proteínas DELA. En ausencia de gibrelinas, que es el caso de la izquierda, las DELA secuestran a los factores de transcripción PIF y no permiten, por lo tanto, que se expresen los genes de respuesta a gibrelinas. Cuando aumentan los niveles de gibrelinas, en el panel de la derecha, acá, las gibrelinas se unen a su receptor HID, que forma un complejo de 3 ligasa, y ese complejo de 3 ligasa lo que hace es agregar ubiquitinas en el represor, en las proteínas DELA. De esa manera, las proteínas DELA son degradadas en el proteasoma 26S y los factores de transcripción PIF pueden pegarse al ADN y permitir la expresión de los genes de respuesta a gibrelinas. Esta figura repite el esquema anterior, simplemente está puesta para mirar las similitudes que hay entre la forma de activación de las auxinas y las gibrelinas. Para el caso de las gibrelinas en el panel de la derecha, fíjense, voy a repetir lo que dije recién, en el caso en que haya bajos niveles de gibrelina, las proteínas DELA están reprimiendo a los factores de transcripción PIF, no hay expresión de genes. Cuando aumentan los niveles de gibrelinas, en la parte derecha de esta figura, las gibrelinas se unen a su receptor HID, que se asocia a un complejo de 3 ligasa, pone ubiquitinas sobre los represores, que son degradados en el proteasoma 26S, y entonces los factores de transcripción PIF pueden ejercer su acción y se expresan esos genes. Muy similar al sistema que teníamos para las auxinas. O sea, básicamente el sistema está preparado para transcribir genes, pero tiene un freno puesto, que son los represores, DELA en el caso de las gibrelinas.
En presencia de la señal, se desreprime el sistema y empieza la expresión de los genes respectivos. Entonces, podemos agregar elementos a nuestro esquemita. Las gibrelinas son reconocidas por HID, que HID lo que hace es reprimir, o sea, degradar, a las proteínas de ELA, que a su vez estaban reprimiendo los factores de transcripción PIF. Entonces, en presencia de gibrelinas, deja de estar la represión sobre los PIF, se expresan los genes de CDK y de expansinas, y eso provoca el crecimiento. Acá se muestra evidencia de que las gibrelinas efectivamente provocan la degradación de las proteínas de ELA. Es importante notar que acá lo que estamos viendo son proteínas, no a nivel de expresión de un gen. Y lo que se ve en el panel de la izquierda, panel A, es el ápice de una raíz de Arabidopsis, en donde se ven un montón de puntos verdes. Esa planta fue transformada con las proteínas de ELA fusionadas a una proteína verde fluorescente. Esos puntos corresponden entonces a las proteínas de ELA fusionadas a la GFP, que están localizadas en el núcleo de las células, y con el agregado de gibrelinas, esas proteínas son degradadas, por lo tanto desaparece la fluorescencia. Es una forma de analizar la estabilidad de proteínas, este método. En las diapositivas que siguen, vamos a mirar distintos fenotipos de distintos mutantes que nos permiten saber cómo funcionan las gibrelinas. Vamos a mirar distintos ejemplos en donde vamos a tener el caso normal, las plantas normales que crecen con el agregado de gibrelinas. Vamos a mirar otros ejemplos en donde tenemos plantas que tienen un crecimiento muy reducido pero responden a las gibrelinas, o plantas que tienen un crecimiento reducido pero no responden a las gibrelinas, o plantas que tienen un alto crecimiento aún en ausencia de gibrelinas. Todos estos ejemplos que vamos a ir viendo nos van a permitir entender cómo funcionan las gibrelinas. Bien, tenemos entonces el esquema que habíamos visto ahí a la izquierda, donde las gibrelinas son reconocidas por HID. HID degrada a los represores que estaban reprimiendo a los PIF, que son los responsables de la expresión de CDK y expansinas que promueven el crecimiento. ¿Qué pasa si tenemos un mutante en la síntesis de gibrelinas? O sea, tienen niveles reducidos de gibrelinas. Tienen un par de segundos para pensar cómo va a ser el fenotipo, pero deberían poder predecir que en ausencia de gibrelinas, los represores de ELA van a estar funcionales, van a reprimir a los PIF, por lo tanto no va a haber mucha expresión de CDK ni expansivas y va a haber poco crecimiento. Eso es lo que se ve efectivamente en esta figura. Las plantas de la derecha, estas de acá, son mutantes en la síntesis de gibrelinas y las plantas son más petizas. Son más petizas fundamentalmente porque no sintetizan las gibrelinas. Por supuesto que ese fenotipo puede ser revertido si le agregamos gibrelinas. Si a este mutante que no produce gibrelinas le hacemos un agregado exógeno de gibrelinas, las plantas van a crecer. Veamos ahora el ejemplo con un mutante que tiene alterado el receptor de las gibrelinas. ¿Cómo sería el fenotipo de estas plantas? Fundamentalmente, las de ELA estarían reprimiendo los PIF y habría poco crecimiento. O sea, las plantas serían pequeñas. Y efectivamente, eso es lo que se ve. Acá hay una planta que tiene un crecimiento extremadamente reducido. Básicamente porque ese crecimiento está reprimido por las de ELA. ¿Qué ocurre si tenemos mutado el receptor? Ese enanismo no se revierte con el agregado de gibrelinas, porque si le agregamos gibrelinas no hay nadie que las reconozca, con lo cual las de ELA no van a ser degradadas y por lo tanto va a seguir reprimido el crecimiento. Veamos ahora el caso de mutantes que tienen proteínas de ELA no funcionales.
cómo esperan que sea el fenotipo de esas plantas. Al no tener las DELA funcionales, no hay nadie que esté reprimiendo a los PIF. Por lo tanto, los PIF van a poder expresar las sedecalas expansinas y vamos a tener gran crecimiento. Eso efectivamente es lo que se ve en estas plantas. Tenemos acá las plantas normales. Las plantas normales, cuando le agregamos gibrelinas, que obviamente ese agregado de gibrelinas promueve el crecimiento, y tenemos acá las plantas mutadas en el gen Slender, que es justamente una DELA. Cuando esa DELA es no funcional, fíjense que el tamaño de las plantas se asemeja mucho al wild type con gibrelinas, solamente que en ausencia de gibrelinas. La figura de la derecha muestra el crecimiento a lo largo de una cantidad de días y se ve que el mutante del gen Slender crece mucho más que las plantas normales, que es lo que se ve en la foto de la izquierda. Ahora bien, se le pueden agregar a todas estas plantas un inhibidor de la síntesis de gibrelinas. ¿Cómo serán los fenotipos si a las plantas le agregamos un inhibidor en la síntesis de gibrelinas, el unicanazol? Eso es lo que se ve en la siguiente figura. Acá vemos el crecimiento de las plantas del mutante Slender de wild type con el agregado de un inhibidor en la síntesis de gibrelinas, que son los puntos y los cuadrados negros. Veamos primero para el wild type. El wild type, cuando le agregamos un inhibidor en la síntesis de gibrelinas, va a tener obviamente menos gibrelinas y eso va a reducir su crecimiento. ¿Qué pasa con el Slender? El agregado de ese inhibidor básicamente no altera el crecimiento de las plantas. ¿Es eso razonable según el modelo que tenemos? Sí, porque el mutante Slender no posee proteínas de las funcionales. Con lo cual, que haya o no haya gibrelinas no me modifica prácticamente el crecimiento de las plantas, porque las gibrelinas, el efecto que tienen sería degradar las proteínas de la, que en este mutante justamente no están. Una especie de corolario de lo que estuvimos diciendo en las diapositivas anteriores es que en plantas que no poseen DELAs funcionales no es necesaria la existencia de gibrelinas para el crecimiento. Efectivamente, la acción de las gibrelinas es degradar las DELA, con lo cual no tienen demasiada acción en el caso de plantas que no poseen DELAs funcionales. Eso es lo que se ve en esta figura. En plantas normales, en ausencia de gibrelinas, hay mucha concentración de proteínas DELA que están reprimiendo el crecimiento y tenemos plantas pequeñas. Cuando se acumulan gibrelinas, las gibrelinas lo que hacen es reprimir a los represores DELA y eso permite el alargamiento. Ahora, en plantas mutantes que no poseen las proteínas DELA, esos represores, que haya o que no haya gibrelinas, esencialmente no cambia y las plantas van a seguir siendo altas. Fíjense bien en esta figura. En esta figura se observan plantas del genotipo salvaje, ¿sí?, que poseen dos alelos salvajes de proteínas DELA, y todas las que están acá poseen mutaciones en las proteínas DELA. Distintas mutaciones en distintos alelos, como se indica en los rótulos de abajo. Pero fundamentalmente tienen mutaciones en las proteínas DELA. Y si uno se queda con eso nada más, es contradictorio a lo que decíamos antes, porque cuando estaban mutadas las proteínas DELA habíamos visto que las plantas crecían más. Y acá estamos viendo que cuando hay mutaciones en las proteínas DELA, las plantas crecen menos. ¿A qué se debe eso? Se debe básicamente a dónde está la mutación. En los esquemitas, la proteína DELA siempre estuvo dibujada de esta manera, donde tenía un dominio que es reconocido por HID y que es ubiquitinado, o sea, es marcado para degradación, y después tiene otro dominio, que ese otro dominio es el que reprime a los PIF. En estos mutantes que se ven en la figura, lo que está mutada son las proteínas DELA, pero no son no funcionales, son proteínas DELA funcionales que tienen mutado
la zona de reconocimiento para ubiquitinación. ¿Qué ocurre cuando tenemos esa característica? Que las proteínas DELA no pueden ser ubiquitinadas, por lo tanto no pueden ser degradadas. Estamos hablando que tienen proteínas DELA estables. Y esas proteínas DELA estables son las que mantienen reprimido el crecimiento, aún en presencia de gibrelinas. Ahora vamos a ver más ejemplos de esto en las diapositivas que siguen. Acá tenemos un ejemplo para mutaciones sobre una de las proteínas DELA, la proteína GAI. La proteína GAI es una de las DELA, en Arabidopsis hay 5 DELA distintas, donde tenemos a la izquierda la proteína GAI normal, que tiene su función normal, reprime el crecimiento y en presencia de gibrelinas esa GAI se degrada y por lo tanto se desreprime el crecimiento. En el medio tenemos una mutación en donde lo que está mutado es el sitio de reconocimiento para la ubiquitinación. Acá. ¿Eso qué es lo que me genera? Me genera proteínas DELA estables. Por lo tanto, el crecimiento siempre está reprimido. Por más que haya gibrelinas, la proteína DELA no puede ser ubiquitinada, por lo tanto no puede ser degradada y sigue con su actividad represora. A continuación, tenemos otro mutante más, en donde no solamente tiene alterado el sitio de reconocimiento para la ubiquitinación, sino que además el dominio funcional que va a reprimir a los PIF. En este caso, las plantas van a ser altas fundamentalmente porque no está esta represión de acá. O sea, la DELA, que la GAI, es una DELA en particular, no puede reprimir a los PIF. Es importante recalcar acá cómo es la respuesta de cada uno de estos mutantes frente al agregado de gibrelinas. En el caso normal, ya lo vimos muchas veces, el agregado de gibrelinas promueve el crecimiento, que de hecho ahí se ve. ¿Qué pasa con el caso del medio, cuando tenemos una GAI estable? Una GAI estable no es degradada, siempre está reprimiendo y por más que haya gibrelinas, las gibrelinas pueden ser reconocidas por su receptor y el receptor va a querer poner ubiquitinas, pero no va a poder porque no estaba el sitio de reconocimiento, con lo cual esas DELA no van a ser degradadas, con lo cual las plantas van a ser de baja estatura, haya o no haya gibrelinas. Por último, en el caso este de acá, ¿sí? Estamos hablando de un represor que no es funcional, porque no tiene el dominio funcional que reprime a los PIF. Con lo cual, el crecimiento no está reprimido, las plantas son altas, haya o no haya gibrelinas. Bien, aquí tenemos un ejemplo más de lo que acabamos de decir. Tenemos plantas normales, con gran crecimiento, y plantas, que son las que están acá a la derecha, en donde tienen mutado el dominio DELA, que el dominio DELA es donde se pegan las ubiquitinas. Es decir, que las plantas de la derecha tienen DELAs estables que reprimen el crecimiento, haya o no haya gibrelinas presentes. Por lo tanto, el enanismo no se puede revertir con el agregado de gibrelinas, porque justamente las DELA van a seguir estando, no van a ser degradadas por ubiquitina y van a seguir reprimiendo el crecimiento. Muy bien, con esto terminamos la parte de las gibrelinas. Me gustaría hacer una aclaración final. En las últimas diapositivas hemos visto, a partir de nuestro modelo, cómo es el fenotipo esperable en distintos mutantes de gibrelinas. Hay que tener muy presente, y por eso quería aclararlo, que esa manera de diagramar las cosas tiene una función didáctica. En la realidad las cosas pasaron exactamente al revés. Los distintos investigadores fueron teniendo distintos mutantes que tenían distintos fenotipos y a partir de esos fenotipos, todos los que acabamos de ver, fueron reconstruyendo cómo podría ser el mecanismo de funcionamiento de las gibrelinas. Entonces, piensen que en la historia de la investigación sobre las gibrelinas, los eventos vinieron primero encontrando mutantes, viendo su fenotipo y después tratando de
armar ese rompecabezas, que es lo que nosotros le damos de entrada en esta clase simplemente por cuestiones didácticas. En la tercera parte de esta clase vamos a ver al etileno y a los brasilesteroides en forma muy breve.